Hoy estaremos viendo el tema número 23 en este modelo de oración que encontramos ahí en Mateo capítulo 6. Y el título es Jesús y la piedad al orar. Esta es la parte 3. Nos va a llevar, yo creo, otras 2 o 3 enseñanzas más en cuanto a la oración. Pero es importante ver y entender qué es lo que el Señor quiso enseñar a través de estas palabras. Dice Mateo capítulo 6, versos 5 al 10, que eso ya lo estudiamos y quiero leerlo solamente para tener el contexto. Dice: cuando ores, nueva traducción viviente, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. La semana pasada, hermanos, concluíamos la enseñanza y hablamos acerca de esta manera en que nosotros íbamos a abordar el estudio de esta parte de la Escritura, de este modelo de oración, y hablábamos acerca de la invocación y concluimos la segunda y tercera petición, en la cual estaba dividida o está dividido este Padre Nuestro. Decíamos que había una invocación: Padre nuestro que estás en los cielos, y luego 3 peticiones referentes al Señor: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y fue las que vimos hasta la semana pasada. Hoy veremos la 4ª petición, que tiene que ver con nosotros los hombres, con respecto al cuidado, escuche bien esto, que Dios tiene de nosotros. Porque además, hermanos, de entender el cuidado que Dios tiene, nosotros también debemos, escuche bien esto que le voy a decir, debemos descansar en esa confianza de que Él nos dará todo lo que necesitemos. En verdad, hermano, todo, sí, todo lo que usted y yo necesitemos conforme a su perfecta voluntad. Y aunque este versículo, hermanos, que vamos a ver hoy, el verso 11, que vamos a estudiar, pareciera que es breve, pareciera que no tiene mucho que sacarle, ¿verdad?, de provecho, de carnita o de jugo, como usted quiera llamarle. Hay un fundamento atrás de esta petición, la cual sustenta este dicho, o esto que fue dicho por Jesús en Mateo capítulo 6, verso 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y que representa, hermanos, no solamente, escuche bien esto, el sustento diario en el sentido material, sino también en el sentido espiritual. Y estas 2 enseñanzas abarcarán eso. Entonces, acompáñeme a orar y juntos damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Señor, háblanos, Señor. Que al ir aprendiendo esta manera de acercarnos a ti, Señor, pidiendo de manera correcta, conforme a tu voluntad, tú cumples tu palabra, Señor, al proveer a tu pueblo, a tu iglesia, a nosotros como hijos, lo que nosotros necesitemos para nosotros vivir. Es impresionante ver, Señor, cómo tu cuidado no solamente abarca en el sentido de darnos salvación por la eternidad, sino en cada día que nosotros transitamos en este mundo. Tu cuidado, tu amor, tu bondad, tu paz, pero también tu provisión nos alcanza, Señor. Muchas gracias por tu palabra y nos disponemos, Señor, a recibirla en el nombre de Jesús. Amén.
Los adolescentes pueden salir, por favor. Lo que a continuación, hermanos, voy a narrarles o voy a tratar de describirles, que es parte del fundamento que quiero dejar hoy en el corazón de todos nosotros. Es a través de varios capítulos del libro de Éxodo, donde nos ilustra la manera en que Dios salvó, la manera en que Dios libertó a su pueblo Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Ahora, no es el único pasaje en el Antiguo Testamento que ilustra el tierno amor de Dios por nosotros como pecadores, en primera instancia por su pueblo Israel, ¿sí? Y de cómo después de salvarnos o de salvar a su pueblo, dice la palabra de Dios que los llevó al desierto y ahí en el desierto los sustentó proveyéndoles de lo que era necesario para ellos. Ahora, cabe mencionar que muchas cosas de las que acontecen en este éxodo, en esta salida del pueblo, están muy relacionadas con nuestro nuevo nacimiento. Y explicaré el porqué en la medida que vamos avanzando. Pero después de que Moisés, ahora, algunos pudieran decir, y esto es un paréntesis, no lo traigo aquí, pero me acordé, porque más adelante lo toco, pero así, muy superficialmente, pero vale la pena hacer el énfasis en este momento. Algunos piensan solamente que el Señor rescató al pueblo de Israel, única y exclusivamente, pero por ahí, en el capítulo 11, cuando el pueblo de Dios empieza a salir de Egipto, ¿sí? Capítulo 11 y capítulo 12, hay un versículo donde la Biblia dice que el pueblo salió y otras razas, es decir, personas que no eran del pueblo de Israel, salieron con Israel. ¿Y sabe qué? También Dios extendió su misericordia. Porque hay quienes piensan y dicen, no, pues nada más al pueblo de Israel. Dios se encargó de dejar ahí un versículo. Ahorita probablemente lo toquemos, sí. Pero esto es algo que yo quiero dejar también aquí, el antecedente, puesto que hoy en día Dios está a través de su pueblo llamando al mundo al arrepentimiento. Ahora, después de que Moisés, el llamado libertador de su pueblo, quien es tipo de nuestro Señor Jesús, recibe la instrucción de parte de Dios de liberar a su pueblo. Usted lo recordará, la historia de Moisés, como cuando él nace son perseguidos los niños para ser matados, lo ponen en el río, lo toma la hija del faraón, lo cría, crece, vive como un egipcio, pero después entiende, sabe, conoce que él es hijo de Dios y termina saliendo de Egipto. Bueno, después de salir de Egipto y después de estar 40 años apacentando ovejas, Dios lo llama, ¿sí? Y le dice, quiero que libertes a mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Ahora, en lo espiritual también se equipara, por eso decimos que Moisés es tipo de Jesús, porque ahí en Filipenses capítulo 2, verso 6 y 8, Dios en su momento estaba ahí a la diestra del Padre, y dice Filipenses 2, 6, 8, aunque era hijo, capítulo 2, verso 6 al 8, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿Se acuerda que la Escritura habla allá en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla acerca de Moisés, cuando él dice, él renunció a ser llamado hijo de Faraón, porque tenía muy en claro lo que Jesús había venido o representaba para él? ¿Sí? Y es este Jesús el que dice Filipenses capítulo 2, 6 al 8, que dejó también sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo, estoy hablando de Jesús, y nació como un ser humano que sufre, un ser humano que tiene necesidades, un ser humano que tiene también dolor, emociones. Cuando apareció en forma de hombre, es decir, cuando Él estuvo en la tierra, Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. De tal manera que Moisés escucha este llamado y dice, yo quiero ir y quiero obedecer. Y
En Éxodo capítulo 11, voy a ir viendo algunos capítulos, algunos versículos, entonces usted sígame ahí. El capítulo 11 de Éxodo anuncia la última plaga, donde los primogénitos de los egipcios serían destruidos y los primogénitos de Israel serían guardados. Fue el anuncio que Dios les dio y les dio una instrucción precisa. ¿Recuerdan? Pongan sangre en los dinteles para que cuando el ángel de la muerte vaya por ahí y vea la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, no va a tocarles, ¿sí? Y esto apunta hacia la salvación, esto apunta hacia el cordero inmolado, porque era sangre de cordero. Ahora, Éxodo capítulo 12, aquí suceden varios acontecimientos. Antes de salir, el Señor les dice: quiero que recuerden este día de aquí para siempre. Y les dice: quiero que celebren la Pascua, ¿sí? Y les dice la manera en que lo van a hacer. Y van a matar un cordero y van a comer hierbas amargas, y esto lo harán cada vez o cada año para recordar lo que yo hice por ustedes. Después de eso, que tipifica obviamente la Pascua, el sacrificio perfecto de Jesús, ¿están de acuerdo conmigo? Dice que viene la 10ª plaga, ahí en los versículos, en el capítulo 12, de los versículos 29 al 32, la plaga de los primogénitos. Entonces, usted sabe que estaban ya todos guardados en casas y viene el ángel de la muerte y toma la vida de los primogénitos. Y hubo un clamor, hubo un gemir todo ese día. Imagínense todas las madres egipcias ahí llorando a sus hijos. Entonces esto golpeó directamente al gobierno de Egipto, incluyendo obviamente al faraón, y les dijo: ¿saben qué? Váyanse, ya no quiero saber más de ustedes, porque obviamente él también perdió hijos. Entonces, en el versículo 33 al 42, en ese capítulo de Éxodo 12, podemos ver justamente eso, la salida de Egipto. Dice el verso 34, aquí tomé estos versículos porque tienen que ver con nuestro tema hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese lo que dice Éxodo 12:34. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, y los cargaron sobre los hombros. A pesar de que salían y pensaban que los iban a matar, ¿sí? De cualquier manera ellos llevaron masa de pan para comer. Es decir, pues ya nos vamos, ¿verdad? Y no sabemos cuánto vayamos a caminar. Pues de cualquier manera tráete unos lonches para hacer unos lonchecitos, ¿verdad? Y se llevaron su pan sin levadura. Esto quiere decir que ellos usaban la levadura, pero no hubo tiempo para que la masa pudiera ser leudada. Y dice el verso 39 en ese mismo capítulo: hornearon pan plano, dice esta versión. ¿Por qué plano? ¿Qué diferencia hay del pan que tiene levadura y el pan que no tiene levadura? El que tiene levadura se eleva, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro pues se queda planito. Entonces dice: hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro, dice el verso 39, que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Ahora, esta frase que dice no tenía levadura implica que ellos usaban la levadura, ¿sí? No comían el pan así sin levadura. De manera que a partir de ese momento, y lo vemos posteriormente, porque esta fue una instrucción de Dios también, más adelante, se convierte en una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y esto tiene una enseñanza totalmente espiritual, tanto para ellos como para nosotros, ¿verdad? En muchos sentidos. Hay mucho que aprender de esto, pero no me voy a salir del tema. Entonces, aquí la Biblia, o la Biblia en el Nuevo Testamento, hay muchas referencias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero el Nuevo Testamento hace 3 referencias a circunstancias relacionadas a la levadura. Como les digo ahorita, no voy a ampliar en esto, ya que hay mucho que hablar al respecto.
y no es nuestro tema hoy, pero sí es necesario tocarlo, ¿sí? Y poner el contexto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, la levadura representa el pecado o representa todo aquello que es contrario a Dios. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8 dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Están hablando acerca, Pablo estaba ahí juzgando el pecado de aquel hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿no? Y los corintios ni en cuenta ante ese pecado, ¿verdad? Y Pablo les dice: eso es terrible. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quiten a ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, y ahí hace referencia a Cristo, nuestra paz, nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el pan viejo de perversidad o maldad, entiéndase el pan con levadura, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Otro de los aspectos que considera la Biblia en relación a la levadura en el Nuevo Testamento lo vemos en Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. No lo voy a leer todo, sin embargo, hay dos versículos, los últimos, los cuales el Señor está enseñando acerca de cómo la hipocresía de los fariseos era como la levadura. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a escuchar las cosas que son contrarias a la enseñanza o son contrarias a la palabra de Dios, el corazón se empieza a leudar, a crecer con aquello que ha escuchado. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús les decía: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces los discípulos decían: nos está hablando del pan, porque anteriormente el Señor había hecho un gran milagro, ¿se acuerdan? El milagro de los panes y los peces. Entonces Jesús les dice: ¿por qué no pueden entender en Mateo 16, 11 que no hablo del pan? Una vez más les digo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Y a ustedes, iglesia, también les digo: tengan cuidado con lo que oyen. Porque en ocasiones podemos estar recibiendo consejos, podemos estar recibiendo orientación que es contraria a lo que Dios ha establecido. Entonces seamos muy cuidadosos en cuanto a lo que oímos, pero también en cuanto a lo que decimos. Que nosotros siempre, en todo momento, digamos conforme a la verdad. Y el tercer punto, aspecto que tiene que ver con la levadura, representa desobediencia. Gálatas capítulo 5. Dice en el verso 7: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les pasó? ¿Qué les impidió seguir a la verdad? ¿Por qué se detuvieron? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas, y Dios juzgará, y este es el asunto, Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien fuere. Y finaliza este capítulo 12 con un cuarto punto, que es la institución de la Pascua, ahí en el versículo 43 al 51, ¿sí? Donde Dios les dice: de aquí en adelante, este momento quiero que lo recuerden de esta manera que les estoy diciendo, para las siguientes generaciones, ¿sí? E inclusive la Pascua definitivamente apunta al sacrificio de Jesucristo. Y cuando ustedes y yo celebramos la cena del Señor, es ahí hacia donde hacemos mención, referencia, ¿verdad?, hacia la muerte y la resurrección del Señor.
Ahora, capítulo 13 de Éxodo. Dios continúa dándoles instrucciones. Vemos ahí en el verso 1 al 2 cómo hay una consagración de esos primogénitos, de esos que han nacido de nuevo, que han nacido ahí, o más bien de los primeros que abren placenta, matriz, dice el Señor, esos me los vas a consagrar, van a ser para mí, me los vas a entregar, ¿sí? Sea tus hijos o sea lo que sea, ¿verdad? Lo primero me lo va a ser para mí, esa primicia, ¿no? Ahora, la fiesta de los panes de la levadura también establecía ese acontecimiento, también recordando a la salida, y les dijo el Señor, lo van a hacer cada año, cada vez lo van a hacer recordando esto. Y luego fíjate aquí en el verso 17 al 22, ahora acuérdate, dijimos que esta salida de Egipto tiene que ver o tipifica mucho con nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando tú y yo vamos al Señor y nacemos de nuevo, podrá haber muchas cosas a nuestro alrededor. Entre las que más pudieran saltar son las dudas, el temor, ¿no? La inseguridad. Bueno, mira lo que hace el Señor. Después de sacarlos de Egipto de su aparente comodidad, el verso 17 al 22 habla cómo el Señor establece la nube durante el día y la columna de fuego en la noche. Y esto representa, hermanos, la protección de Dios. Esto representa la guianza de Dios. Esto representa la confianza, el abrigo. Esto es lo que Dios nos da, nos provee al venir a Él, al nacer de nuevo, ¿sí? Porque cuando ustedes recordarán que cuando la nube se movía, todos caminaban. Cuando la nube se detenía, todos se detenían. Entonces era una manera de Dios darle dirección también al pueblo, pero también una protección, porque estar en el desierto a la 1 de la tarde o a las 12 del mediodía sería mortal, ¿no? O estar en el desierto a la 1 de la madrugada sería congelarnos, ¿sí? En pleno desierto, en plena oscuridad. Sin embargo, Dios ahí estaba con ellos. Capítulo 14. Ahora, Dios de manera milagrosa, hermanos, salva a Israel de sus captores y los guía a través del mar, algo que para nosotros como hombres pudiera ser totalmente imposible. Hay quienes lo dudan, ¿no? Me recordó una ilustración de un niño que le estaba platicando a sus papás, porque sus papás le dijeron, ¿qué aprendiste, mijito, hoy en la iglesia infantil? Y le dijo, no, hoy nos explicaron cómo Dios sacó y rescató a Israel de Egipto. ¿En verdad? ¿Cómo lo hizo? Dice, es que venían todos corriendo, entonces todos se subieron a camiones y los llevaron y los pusieron ahí frente a la mar. Entonces, como estaban atrapados, Dios envió helicópteros y aviones y los cruzó y después destruyó a los egipcios. Entonces les dicen, los papás se voltean y dicen, no es cierto, no te creo. Entonces les dice el niño, es que si les digo cómo lo hizo el Señor, no me van a creer. Y a veces pareciera ser increíble, ¿o no?, que un hombre a estar frente a sus obstáculos, frente a sus limitaciones, y voltear atrás y ver a sus enemigos, a sus captores, en un momento decir, Señor, ¿qué hago? Y dice la Biblia que Moisés se arrodilló y se iba a poner a orar para pedir instrucción, y le dice al Señor, ¿qué haces? Párate. O la instrucción, párate, toma tu báculo y camina, que se abran las aguas. ¿Y qué hizo Moisés? Cuestionó la instrucción, razonó la instrucción. Usted y yo a lo mejor lo hubiéramos razonado. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? Hermanos, ustedes y yo no tenemos que razonar la instrucción de Dios, tenemos que obedecerla. Y fue justamente lo que hizo Moisés. Ahora, yo les recomiendo leer todos estos capítulos que hemos estado citando ahí en casa con detenimiento, ¿sí? Se va a asombrar, créanme, en el detalle que Dios pone en la manera en que Él los libera. Y verá cómo este pueblo tenía miedo, tenía mucho temor. Y muchas veces así sucede en la vida de los que
hemos decidido seguir al Señor. Usted se recordará cuántas veces el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Y el temor está vinculado con eso, con la duda, y es total y contrario a la fe, ¿sí? Y a la confianza en Dios. Por eso es algo que constantemente se estaba lanzando sobre nosotros. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Y es justamente como estaba este pueblo ahí, ¿sí? Hay miedos, había dudas en ellos. Imagínense, tenían ya casi 430 años de estar ahí. Toda su vida la habían hecho ahí. Toda su actividad, todo rodeaba, circundaba en torno a Egipto. Y de un día para otro se acabó. Dejaste todo ahí para seguir a alguien que ni siquiera conocías o veías, pero oíste la voz. En verdad, hermano, esto es asombroso cuando nos podemos ver la vida de Moisés, de cómo Dios lo usó para hacer todo esto. Es impresionante ver la manera en que Dios trata con su vida, cómo trata con su carácter, trata con su corazón, con un propósito: ir y libertar a su pueblo. Esto claramente, hermanos, esto que les estoy narrando, nos habla de la salvación que Dios nos da. Nadie la entiende. ¿Acaso usted sabe cómo Dios obró en el momento que usted y yo fuimos salvos? ¿Qué hizo Dios en el cielo? ¿De qué manera usted y yo podemos tener la convicción de que si hoy nos morimos, vamos con el Señor? ¿Cómo? Si no es a través de la fe en su palabra, porque no vino alguien y nos contó un cuento de hadas, sino vino y mostró su palabra, y el Espíritu Santo nos permitió entender de qué manera tú y yo somos salvos. Y a lo mejor no es algo que tú tengas que entender, ¿sí? Sino sencillamente creer, y no por dogma, es decir, no porque alguien te lo diga o te lo inculque y te diga, esto es lo que tienes que creer, no me preguntes más. No, o sea, hay todo un fundamento en cuanto a esto. Y muchos dicen, ¿cómo Dios puede abrir el mar delante de mí? ¿Cómo Dios puede hacerme pasar en seco y dejar todos mis pecados atrás? ¿Cómo? Y de repente, lo hemos visto, yo no sé si a usted le pasó en algún momento, a mí sí. Yo hoy como pastor lo veo muchas veces en la gente que se acerca, en la gente que inicia, que están haciendo de nuevo. De repente hay dudas en ellos. Oye, pero es que sabes que yo hice todo esto, ¿en verdad Dios podrá perdonarme? Inclusive gente que ya es salva y que por alguna razón pecó terriblemente y se enlodó. No como una situación de práctica del pecado, sí, pero se vio atrapado, pecó, y ese pecado, hermanos, de una u otra manera les ha hecho apartarse de Dios, porque en ellos sale un pensamiento de duda, un pensamiento de temor, ¿sí? ¿Podrá Dios perdonarme de esto que hice? Quiero decirte que tenemos un Dios perdonador, un Dios que si tú y yo le hemos fallado, entienda. Si hemos pecado y entienda esto, yo no estoy diciendo que Dios nos da una libertad para pecar, no. Nos da una libertad para vivir la vida que Él nos ha dado con responsabilidad, sabiendo que Él en todo momento nos ve. En base a eso, tú y yo decidimos qué hacer. Tú y yo decidimos qué hacemos con nuestras vidas. Pero si en algún momento tú has incurrido en un pecado y sabes y estás ahí practicándolo y sabes que estás mal, vuelve al Señor. Arrepiéntete, vuelve al Señor. Dile al Señor, Señor, un día tú me hiciste pasar en seco y sepultaste todos mis pecados, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vimos perdonar a Dios, a su pueblo? Insisto, no estoy yendo a favor del pecar o del vivir una vida de pecado. Yo espero que usted me entienda y yo poder explicarme. No una práctica del pecado, sino que si en algún momento, hermanos, pecamos, abogado tenemos,
para con el Padre a Jesús el justo. Pero no en una actitud de que eso sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. Ahora, esos pecados sepultados en el mar, como quedaron los egipcios, y aquí vale también la pena señalar cómo Faraón tipifica al diablo o Satanás, cómo Egipto tipifica el mundo en el cual usted y yo vivimos, sin embargo no estamos en él, o más bien, y también ese sistema de pensamiento del cual usted y yo fuimos rescatados, de esa vana manera de vivir para ahora ser trasladados a la luz admirable del Señor Jesucristo, ¿sí? Y en ocasiones, hermanos, no entendemos tal vez el por qué el Señor nos rescató, el por qué nos liberó, ¿sí? Y de cómo el mismo Satanás nos tenía como esclavos. A veces esto suena duro, pero no lo digo yo, la Biblia lo enseña así. Si no somos hijos de Dios, entonces no hay otro. Eres hijo del diablo. Y eso lo estableció Jesús. Quien no me obedece, quien no hace mis mandamientos, por consecuencia se constituye alguien que no es hijo de Dios. El hijo de Dios es el que anhela no solamente escuchar la palabra de Dios, sino obedecerla. Éxodo capítulo 11, ahí donde estamos, versos 11 y 12, dice: y le dijeron a Moisés, escuche lo que dijo el pueblo: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Es decir, me gustaba más vivir como vivía antes. ¿Qué nos has hecho?, le decían a Moisés. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? ¿Te dijimos, déjanos en paz? Sí, seguramente, ¿verdad? Estaban ahí cautivos. De hecho, la Biblia señala que a raíz de que el pueblo iba creciendo, entraron 70 hermanos en Egipto. Cuando llegó Jacob y sus hijos, 70. Cuando salieron, 430 años después, eran más de 600,000. Solamente la Biblia ahí registra 600,000 hombres, más mujeres y niños. Sí. Pero en base a esa cautividad que tenían, fue que empezaron a crecer, pero había una opresión en ellos. O sea, los judíos o los israelitas no andaban ahí con suma y plena libertad. Era mentira eso que estaban diciendo ellos. Decía, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. ¿A quién le gustaría seguir siendo esclavo del diablo? ¿A quién le gustaría seguir siendo esclavo del pecado? ¿A quién? Decían ellos, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Ahora, aquí el desierto, hermanos, tipifica esta vida que usted y yo tenemos. Una vida llena de aflicciones, una vida de pruebas, una vida de luchas. En otras palabras, los israelitas le decían a Moisés, preferimos seguir siendo esclavos del diablo que vivir en el desierto llenos de aflicciones en el Señor. Eso es lo que literalmente ellos estaban diciendo. ¿Cuánta gente de repente nos dice, yo estaba mejor antes de conocer al Señor y tenía esto y esto y esto? Sí, pero estabas condicionado. Hoy en día no lo sé, pero anteriormente, si usted por ejemplo tenía un restaurante o vendía un puesto de tacos o de tortas o de vitamina T, la que usted quiera. Entonces, usted le decía a una de las marcas de refrescos que le proveyera de los refrescos. Entonces ya cuando venía y usted le compraba, le decía, oye, pues yo siempre te compro, ¿por qué no me traes unas mesitas y unas sillitas? Claro que sí, te ponían ahí sus mesitas, sus sillitas con el logo de la empresa, ¿verdad? Oye, pues sabes que ya las hojas no me caben en el refri, ¿no me podrás prestar un? Claro que sí, te presto un refrigerador donde diga la marca de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si de repente tú venías, ¿sí? O venía la competencia y te decía, te presto te lo presto, aunque no me compres la cantidad que le compras a mi competencia? Entonces tú le decías, sí, pues, y te traigo unas mesitas. ¿Qué pasaba cuando el primer proveedor llegaba? O sea, no, o sea, ¿sí? ¿Me vas a hacer eso? Véngase. Y te quitaban todo. Es justamente lo que hace el diablo.
Hoy tú piensas, si tú no has nacido de nuevo, si tú anhelas más vivir para el mundo o para ti que para el Señor, es justamente esto. Podrás tener una o dos o más cosas, ¿sí? Pero en el momento que el Señor venga a tu vida, Satanás va a retirar lo suyo, ¿sí? Y tú tal vez podrás verlo como pérdida. Sin embargo, déjame decirte que no hay mayor ganancia que Cristo salve nuestra alma. Amén. Ahora, además de enseñarle a Israel que a pesar de estar en el desierto, en un lugar de soledad, en un lugar de falta de todo, en un lugar de aflicción, Dios les enseña que jamás van a estar solos, sino que el mismo Dios que los rescató estaría con ellos hasta llevarlos a la tierra prometida. Y hoy en día, hermanos, pasa igual. Quien realmente hemos sido salvos, es decir, que hemos nacido de nuevo, entendemos que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo, que estamos en este mundo y que seremos probados. ¿Alguno de los que están aquí no ha sido probado? Que me diga cómo le hace. O atribulado, o perseguido. Pero el único fin de todos ellos, o de todo esto que nos pasa, es que seamos perfeccionados, hermanos, para la vida eterna. Vida eterna que el Padre ya nos dio a quienes nos hemos arrepentido y hemos sido justificados, regenerados, nacidos de nuevo, y ahora le obedecemos su palabra, ¿sí? Y que este Padre ha provisto esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo, de manera que cuando usted y yo nacimos de nuevo, Él puso el sello, la garantía en usted y en mí, que es su Espíritu Santo, la Trinidad ahí representada. El Espíritu Santo en usted y en mí para guiarnos, para redarguirnos, para sostenernos. Ahora, capítulo 15, no se me desespere, ya voy hacia el 16, que es mi objetivo. Le hubiera dicho hacia el 20, hacia el 30, el 40. Bueno. Dice el 15, observe la vida del nacido de nuevo, en esta comparación del nacido de nuevo contra esa salida del pueblo de Israel. De aquel que ha nacido, que ha sido arrebatado de la luz de las tinieblas a la luz admirable, nunca debe olvidar que ha sido traído a una vida de gozo y de paz. Ojo, a pesar de estar en el desierto. Cuando nosotros vemos ahí en Éxodo capítulo 15, cuando el Señor los pasa con mano poderosa e inclusive pasaron en seco, no entré mucho en ese detalle, que dicho sea de paso es algo portentoso, ¿no? Imagínese usted caminar, entonces voltea usted a mano derecha, ¿no? Y como hoy en día en los acuarios famosos en el mundo, usted puede ir por túneles donde usted va viendo que una ballena pasa y un tiburón por allá. Así va el pueblo de Israel, viendo esas paredes. Decía la Biblia que podían tocar, eran paredes sólidas. Ahora, usted y yo sabemos que cuando retiramos el agua de algún lugar, ¿cómo queda la tierra? Húmeda. Dice que pasaron en seco. Entonces, ahí usted y yo podemos entender lo que Dios ha hecho y hace por nosotros al salvarnos, ¿sí? Y ahora, después de venir a la salvación, ¿sí? Después de ser salvos, ¿sí? Y aún a pesar de estar en el desierto, aún a pesar de estar en la aflicción, porque déjeme decirle algo, muchos de los que vienen al Señor y nacen de nuevo, casi de manera inmediata vienen las aflicciones, vienen las pruebas, vienen las tentaciones. Pero mire lo que sucedió aquí. Cuando ellos salen, lo primero que hacen es alabar al Señor, ¿sí? Y por favor, yo le pediría que en su casa leyera atentamente este capítulo 15 y verá la importancia de la alabanza.
Verá la importancia del por qué alabamos, por los hechos portentosos, poderosos que Dios hizo por nosotros. Y también por qué le adoramos, por lo que Él es. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros insignificantes delante de Él, Él nos permite entrar a su presencia. Y aún a pesar de todo eso que somos falibles, es decir, que fallamos, Él no falla, Él es fiel. Él es misericordioso, Él es tierno, amoroso. Y que a pesar de ello, aún así, muchas veces llegamos tarde a encontrarnos con Él. Ahora, yo entiendo esta cuestión de llegar en ocasiones tarde, pero cuando el llegar tarde se convierte en un hábito en nuestra vida, yo creo que hay que revisar, hermano, nuestras prioridades. Sin que usted levante la mano, pero yo le aseguro que de aquí nadie llega tarde a su trabajo. Porque ¿qué pasa si llegamos tarde a nuestro trabajo? A RH, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente tú llegas tarde porque se te ponchó una llanta, porque se te atravesó el tráiler, un tren o lo que sea, tu mamá se puso, tu esposa, etcétera? Digo, es entendible. Pero que cada semana tu esposa se sienta enferma o cada mes se muera tu abuelita. Es que tengo muchas abuelitas, hermano, están muriendo todas. Créame, hermanos, si alguien hace eso, no ha entendido lo que Dios ha hecho por usted. Y se lo digo con todo temor y respeto. O de plano hay una actitud en el corazón, hermanos, que refleja la falta de agradecimiento. Ojo, estoy diciendo, yo no estoy diciendo, ¿por qué dices eso, pastor? Hoy que llegué tarde. Yo no digo eso porque usted llegó tarde hoy. Yo me refiero a una actitud, a algo que ya es un estilo de vida per se en usted. Entonces, vamos a ordenarnos, hermanos, en esto y en todas las cosas que haya que hacer un ajuste. Porque si usted no valora el tiempo de la alabanza y la adoración, imagínese, vaya conmigo a este ejercicio de imaginación. Acabamos de salir de Egipto. Vamos a alabar al Señor. Ay, no traigo ganas. Caminé un montón ahí del mar y lo trae. Canta, hombre, yo quiero descansar. Además, ¿a qué hora sirven la comida aquí? ¿Me explico? Es cuestión de actitudes, hermano. Ahora, no se enoje conmigo. Yo solamente trato de instruirle de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sí? Pero el tiempo de la alabanza y la adoración, hermanos, es un momento en que todos debemos de desear, de anhelar y estar aquí, hermanos, y meternos a adorar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque si usted y yo no venimos aquí y le cantamos, ¿qué esperar allá afuera? Y no me estoy refiriendo a que usted llegue a su trabajo y el Señor, y llega usted danzando. No. Pero si aquí no hay esa actitud de agradecimiento, ¿cómo va a ser allá afuera? ¿A los de afuera les va a hablar de lo que el Señor hizo? Es pregunta, aunque no me responda, y no le pido que me responda. Pero hermanos, esto habla de nuestro agradecimiento al Señor. Ay, pastor, es que toda la semana me levanto temprano y luego también el domingo, que es mi día de descanso. Bueno, pero Moisés y los hijos de Israel, dice la Biblia, se gozaron, cantaron de alegría por su salvación. Y luego dijo María, a ver, agárrate unos panderos y vamos a alabar al Señor. Y se fueron y aquello fue celebración, hermanos. ¿Y cómo no? Si iban a morir. ¿Cuántos han estado al borde de la muerte algún día? Y después de que salen dicen, darle gracias a Dios. ¿En verdad? Seamos agradecidos, hermanos, con Dios. ¿Sí? Ese es uno. Capítulo 15 de Éxodo. Lo segundo importante y tremendamente poderoso es lo que aparece más adelante, y de eso hay mucho que aprender y compartir, sin embargo no es el momento, pero habla acerca de las aguas que eran amargas, ¿sí? Eran
no se podían tomar. Y solamente le comento 2 puntos en cuanto a eso. El primero es que estando en el desierto 3 días, es decir, salieron, alabaron al Señor, se gozaron, a lo mejor ahí traían su agüita, ¿verdad? Su agüita de coco, trae sus termitos ahí, pero se les acabó el agua en esos 3 días. Y dice la Biblia que el pueblo tuvo sed. Y Dios les estaba probando. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que les estaba probando? Porque imagínense, si estar de frente al mar, con tus enemigos atrás a punto de matarte, y que el Señor abra el mar, eso de por sí fue un hecho portentoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, el que les diera agua, ¿no sería aún más sencillo? Digo, usando el razonamiento, ya sin ser muy espirituales, ¿verdad? Sin embargo, ellos dudaron. Y fueron y se quejaron, ¿verdad? Y eso es otro tema que habla de la confianza, que también tiene que ver con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el segundo punto en esta parte del agua amarga que es endulzada o es lista para poder ser tomada, tiene que ver con ese árbol. El Señor le dice a Moisés, agarra ese árbol y échalo al agua, ¿no? Hay algunas traducciones que dicen, agarra el madero y échalo al agua. Y esto también apunta hacia el Señor Jesús, apunta hacia Cristo. Y podemos ver también cómo en figuras o en tipos que nos llevan a Jesús, Él es el único que puede cambiar nuestra amargura por dulzura, nuestra sequedad por frescura. Él lo puede hacer, nadie más que Él, si recurrimos al Señor. Y como esto, si usted sigue leyendo el libro de Éxodo, se va a encontrar otras 2 situaciones más como estas, ¿sí? Tremendas también. Y una de ellas le costó a Moisés no entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerda cuando le dijo el Señor, mira, párate y vela, porque no vas a entrar? Así que aquí, hermanos, si usted y yo somos del Señor, va a llegar un momento en que Dios nos va a probar. Si tú tienes ya años en el Señor, a lo mejor ya sabes de lo que te hablo, ¿no? Pero si tú tienes poco en el Señor, si acabas de nacer de nuevo, si empiezas a transitar en el camino, no te desanimes. Si vienen situaciones contrarias, si de repente tu esposo, si en este caso no conoce del Señor, o tu esposa, ¿verdad? Te empieza a impedir, o tus padres, o tus hijos, ay papá, yo no quiero ir a la iglesia, es muy aburrido. No te desanimes. Sí, pero tampoco murmures o te quejes contra Dios, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. En lugar de eso, hermanos, mejor confiemos, mejor obedezcamos a su palabra y seamos fieles. Amén. Mira lo que Dios les dijo ahora en el capítulo 16. Ya es aquí donde quería llegar, y algunos de ustedes dirán, gracias a Dios, pastor. Era necesario pasar por estos capítulos así de manera general para dejar un antecedente en base a ¿por qué el Señor nos dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Y tiene que ver, hermanos, con destacar lo que Dios hizo para salvar, para rescatar a su pueblo de Egipto. Y que es realmente, hermanos, lo que Dios hizo al salvarnos, al redimirnos, a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, que debemos de entender y debemos de valorar esta salvación tan grande. De manera que en el momento en que Dios nos pruebe, no seamos reprobados, hermanos, sino que aprobemos, vaya la redundancia, ¿verdad? Aprobemos esa prueba. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si Dios abrió el mar, como se los comentaba ahorita, e hizo pasar al pueblo en seco, o si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos,
¿Acaso no es más importante eso que cualquier otra cosa? Pregunto. Bueno, tan importante aún esto que acabo de mencionarles puede ser aún más importante que nuestras prioridades primordiales como beber, comer o vestir. Porque si usted recordará, el pueblo de Dios, y al final ahorita lo decimos, anduvo por el desierto 40 años, si lo recuerda, ¿verdad? 40 años donde no hubo dónde comprar o hacerse de ropa. 40 años donde no había dónde comprar calzado. 40 años donde el Señor los cuidó y los proveyó de todo. Ahora, es justamente esto, hermanos, el punto a tratar. Porque cuando llegamos a este capítulo 16, vemos cómo Dios no se olvida de que somos polvo. De que aún que nosotros gritemos a los cuatro vientos que somos autosuficientes, llega el momento en que la realidad nos aterriza y recurrimos a Dios, ¿sí o no? Por más independientes que pensemos ser, llega un momento en que tenemos que voltear al cielo, hermanos. Y vea lo que Dios hizo. Capítulo 16, Éxodo, capítulo 16. Dice, después toda la comunidad de Israel, leo el verso 1, partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Luego, en el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Qué raro, ¿dónde he oído esto? Bueno, no sé. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas de carne asada y hacíamos discadas y comíamos todo el pan que se nos antojaba. ¿Es en serio? ¿Qué eran, hermanos, los egipcios? Esclavos. Pero ahora le dice, tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y ahí está, hermanos. Aquí está el lugar de decirle a Dios, Señor, gracias. Ahí están estos malagradecidos. Estos, estoy hablando de los de la Biblia. Verso 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario que para ese día. Y con esto también el Señor los estaba poniendo a prueba para ver si seguían las instrucciones de Dios. ¿Sí? Y esto habla, hermanos, de mostrar confianza, de mostrar agradecimiento, de mostrar fidelidad. Dice, el sexto día se juntará el alimento y cuando preparen la comida habrá doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer, sabrán que el Señor, quien los sacó de la tierra de Egipto, para mañana verán la gloria del Señor porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros, decía Moisés. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? Porque muchas veces las quejas que se tienen en cuanto a quienes llevan a cabo la dirección en la iglesia, hermanos, de una u otra manera parecieran ser contra nosotros, ¿no? Pero estamos yendo directamente contra el Señor, porque le pregunto abiertamente, ¿tiene alguna queja usted en cuanto a lo que sucede aquí en la iglesia? Y quiero decirles que esto yo lo preparé en la semana, no vine y lo escribí ahorita. Porque hay quienes dicen, ay pastor, ¿por qué una sola reunión? Ay pastor, ¿por qué no hemos conseguido un local? Ay pastor, ¿por qué se fueron aquellos? ¿Por qué aquellos ya no están sirviendo? ¿Y por qué estos sí? En lugar de quejarse, yo les animaría a unirse, a madurar, a soportar la prueba, a permitir que el Señor desarrolle el carácter por medio de obedecer a la palabra de Dios. Y dejar de murmurar y de quejarse, porque créame, a Dios no le agrada. Y si no me lo cree a mí, ¿sí?
En su casa continúe leyendo este capítulo y los siguientes capítulos del Éxodo, y va usted a ver cuál es el resultado de los que se opusieron a Dios, porque es a Él a quien en algún momento se opone, no al líder, es a Dios. Verso 9, después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel, dice, preséntense ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Ándeles, preséntense, vengan, díganselo al Señor, ¿verdad? Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Y luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Hay otro versículo más adelante donde el Señor les recrimina y les dice, les di de comer carne hasta que se les salía por las narices. No sé si han escuchado esa expresión, ¿no? Como diciéndoles, era lo que querían, ahí está. Y dice la Biblia, y esto también es un hecho portentoso, hermanos, que esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices, cubrieron el campamento y decían, cómanme, cómanme, cómanme. Entonces, bueno, no decían así, pero el pueblo de Israel salió y se las llevó, ¿verdad? Y dice que a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío, y cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Y los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Maná es el significado, porque no tenían ni idea de lo que era, ¿sí? Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da de comer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Mateo capítulo 6, verso 11? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Simple y sencillamente, hermanos, que Dios tiene cuidado de nosotros. No solo al procurar nuestra salvación, no solo al desplegar actos portentosos como el llevar a su propio hijo a la cruz y crucificarlo, sacrificarlo para que usted y yo pudiéramos tener relación con él. ¿Quién hace eso? ¿Quién entrega a su hijo para que el criminal, el homosexual, el homicida, el ladrón pueda tener otra vez comunión con el Creador? ¿Quién hace eso, hermanos? Sino un Dios lleno de amor y misericordia. Un Dios que está abierto, con sus brazos abiertos a recibirte a ti y a mí, como lo hizo en su momento, y a todo aquel que el día de hoy le quiera decir, Señor, perdóname por mis pecados. Hoy quiero ir a ti, Señor, sálvame. Porque Él envió a morir a Jesús por nosotros. Y que estando viendo eso, ¿sí?, los discípulos ahí veían que era un tipo de Jesús, ya que este maná, ese pan que descendió del cielo, les dio vida a los israelitas. Los mantuvo en el desierto por 40 años hasta llegar a la tierra que el Señor les había prometido. Verso 16. Estas son las instrucciones del Señor, y le da instrucciones a cada grupo, ¿verdad? Y le dice lo que hay que hacer. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, yo sé lo que ustedes necesitan, por lo tanto, eso es lo que les daré. Y como podemos ver, hermanos, aquí sin importar cuántos eran en la familia, ¿sí?, de los versículos, no voy a ir para obviar el tiempo, pero si usted lee del versículo 16 al 36, va a encontrar eso. Como independientemente de la cantidad de las familias, al momento que iban y recogían su alimento, había para todos. No había con que, yo no alcancé porque ¿qué se llevó más? Aquel abarca más, esto está más grandote, yo estoy más bajito. No, Dios sabía exactamente la necesidad de cada uno. Y hoy en día hay quienes se preocupan por el mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Sin embargo, Dios les dijo, te daré lo que necesitas hoy. En el verso 19 y 20, Moisés les da la instrucción y les dice, no guarden nada para mañana. Sin embargo, ellos
lo hicieron y Moisés les dice: ¿por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no siguieron la instrucción? ¿Sí? Y se les llenó de gusanos y apestaba, dice la Escritura. ¿Qué vemos en esos versículos, hermanos? Sencillamente una desobediencia del pueblo. No estaban acostumbrados a obedecer. Había una desconfianza en cuanto a la instrucción de Dios. Y a pesar de que Moisés, ¿sí?, usado por Dios, les había dicho que tomaran solamente lo necesario, el pueblo dijo: ¿y qué tal y si mañana se le olvida al Señor darnos? ¿Y qué tal si mañana el Señor no nos pone pan? ¿Qué tal? Algunos a lo mejor dirían: pues déjame tomar más por si me queda hambre para la noche. Verso 21 dice: después de este incidente, cada familia recogía alimento de cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol se calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual. Es decir, en lugar de 2 kilos, dice esta versión, recogían 4 por persona. Y tal vez algunos pudieran decir: pues no, que Dios no se contradice. Primero nos dice que tomemos 2 kilos, ¿verdad? Y luego ahora nos dice que 4. Entonces fueron a Moisés y le preguntaron, y Moisés le dijo: mañana va a ser un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que ordeno, hiervan hoy todo lo que necesitan y guarden para mañana lo que les sobre, porque mañana no va a haber absolutamente nada. Por muchos años, hermanos, escuche bien esto, por muchos años, Estados Unidos, el domingo era el día más sagrado para la mayoría de ellos. Hoy en día ya no lo es, lamentablemente. Basta ver cuántos esperan con ansias el domingo para ver partidos de fútbol, de básquetbol, de soccer, o sencillamente dedicarlo a tratarse bien, ¿no?, a consentirse bien, haciendo un lado el día que el Señor dispuso para eso. Yo tengo contacto con los pastores en Casa de Oración de Estados Unidos y dicen ellos que es muy complicado. La gente hoy en día, a palabras de ellos, está muy afanada en trabajar, en ganar dinero, en tener el sustento. Y lo que para ellos en algún momento dado fue prioridad, hoy ya no lo es. ¿Y por qué me refiero a Estados Unidos? No quiero hablar, y no estoy hablando en el sentido peyorativo o hablar mal de ellos, ¿no?, ya que por siglos, por muchos años, ellos fueron los que llevaron el evangelio a todo el mundo. Sin embargo, eso se acabó lamentablemente. Como en algún tiempo también lo fue Inglaterra, ¿no? Fue como también llegaron a América en algún momento dado. Y para ellos, Dios pasó a ser la segunda, tercera o tal vez la cuarta prioridad en sus vidas. Hermanos, que a nosotros como iglesia eso no nos pase. Reflexionemos en ello. Porque la pregunta que te hago a ti hoy es: ¿Dios es tu mayor prioridad? ¿Representa para ti el Dios de tu salvación el primer lugar en tu vida? Cada quien, hermanos. Verso 24, entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Y al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusano ni mal olor. Y esto, hermanos, nos enseña que cuando obedecemos a Dios en sus mandatos y en sus instrucciones, Él nos bendice, Él preserva nuestra provisión. Así que dijo Moisés: coman este alimento hoy porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permitirá recoger alimento, es decir, hacer por su alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, dudando, no confiando, anhelando, dice, pero no encontraron alimento. Y algunos podrían decir: a mí no me pasa esto. Sin embargo, hay quienes no descansan un solo día en la semana. Trabajan imparable, incansablemente.
teniendo un desequilibrio total, en primera instancia en tu salud, en segunda instancia en tu relación con la familia, en tercera instancia en tu relación con Dios. Cuando perdemos, hermanos, las prioridades, las cosas se vienen abajo. Otros trabajan de tal manera que piensan que Cristo no va a venir. Es decir, hay tanto afán que hacen a un lado al Señor, dándole más importancia a sus cosas, a sus agendas antes que al Señor. Otros, por el contrario, pudieran decir: yo trabajo de lunes a sábado y mi descanso es el domingo, así que me la paso orando, pastor, me la paso orando para que cambien el horario de la reunión a las 3 de la tarde. Mis hermanos, reflexionemos en esto. El trabajo es bueno, yo no estoy diciendo que no. Sobre todo, más cuando Dios nos lo provee. Sin embargo, les recuerdo que amar, adorar, servir a cualquier otra cosa, persona o circunstancia antes que Dios, eso es pecado. Se constituye en desobediencia y por consecuencia en idolatría. De tal manera que muchas veces Dios, escuche bien esto, tiene que llamar nuestra atención, permitiendo que en ocasiones caigamos en enfermedad, o que de plano perdamos nuestro trabajo, y de esta manera entender que lo que es verdaderamente importante es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Verso 28. Entonces el Señor le preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Ahora, esto es importante, ojo, verso 29. Tienen que entender que el día de descanso, y esto va implícito dentro de lo que Dios les está dando, ¿sí? Porque aquí el punto es, Dios nos está proveyendo, pero implícitamente está esto: tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde están. No salgan a buscar pan el séptimo día. No sé si se entendió, mis hermanos. O vamos al hebreo, no sé, usted dígame. Ahora, no voy a decir al final: el pastor dijo que no hay que trabajar, hay que dedicarnos a servir al Señor, como los tesalonicenses, ¿se acuerda? Por eso Pablo les decía ahí en Tesalonicenses 4:11, en primera de Tesalonicenses: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y algunos justifican con esto el exceso de. Sin embargo, aquí Pablo estaba diciéndoles esto porque los hermanos en Tesalónica se habían ido al extremo contrario, no querían trabajar. Dijeron que acabo ya viene el Señor, ¿para qué trabajar? Mejor lo esperamos. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Y ahí en ese mismo capítulo, 4 versículos después, 2 Tesalonicenses 3:10: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar. Sí se lo saben, ¿verdad? Debe haber un orden, hermanos, y un equilibrio en todo. Y finaliza estos últimos versículos del 30 al 35, donde dice que la gente no recogió alimento en el día séptimo, y los israelitas llamaron maná al alimento, que era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a bleas con miel. Luego Moisés les dijo en el 32: esto es lo que el Señor ha ordenado: llenen un recipiente de 2 kilos de maná, consérvelo para sus descendientes, así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Y duró, y nosotros podemos ver, esto se escribió después, porque aquí todavía no estaba construido el tabernáculo, no sé si lo alcanzan a ver, pero ya lo estaban guardando, para que cuando Moisés recibiera la instrucción de
erigir el tabernáculo y posteriormente el templo, ahí debía estar el maná. ¿Para qué? Para recordar cómo Dios los había no solamente salvado, sino alimentado por 40 años en el desierto, hermanos. Esto es maravilloso y es asombroso. ¿Cuántos de aquí tienen 40 años en el Señor? Nadie. Imagínense, vivir 40 años bajo el sustento, el abrigo, la provisión de Dios. Eso es impresionante, hermanos. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, dice el 35, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Y de paso decía, era una tierra que fluía. ¿Y qué significa eso? Que había provisión. ¿Se fija? O sea, Dios nos cuida y nos lleva en ese cuidado, en esa protección, en esa guianza rumbo a la vida eterna. Y si aquí, hermano, usted tuvo lo necesario, inclusive a lo mejor de más, porque fue buen administrador, porque fue un buen mayordomo delante del Señor y le permitió Dios tener más, gloria a Dios, qué bueno. Pero déjeme decirle algo, hermanos, nada comparado con lo que hoy usted tenemos va a ser comparado con la eternidad. Nada, hermanos, absolutamente nada. Y esto nos da una sombra de eso que va a venir. Quiero concluir con esta cita bíblica, solamente leo, no abundaré más en esto, pero vamos a hablar un poquito más la próxima semana en cuanto a esto. Proverbios capítulo 30, versos 5 al 9. Proverbios 30, versos 5 al 9. Dice el proverbista: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Oh Dios, te ruego 2 favores, dice esta versión. Concédemelos antes de que muera. Sacarme la casa del TEC y un auto último modelo. ¿Dice eso? No, esa es la Biblia de la prosperidad. Dice, primero, ayúdame a no mentir jamás, a ser fiel, a ser verdadero. Y segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Él? Si yo todo esto lo he hecho con el sudor de mi frente, dicen algunos. ¿Se acuerdan que dijo Nabucodonosor? Que se paró y vio su reino y dice, ¿qué reino he construido? Sí, el Señor lo humilló. Y después de haber estado humillado ahí, dice que era como una bestia. Sí, Dios lo restauró nuevamente. Inclusive hasta le llamó mi siervo Nabucodonosor. Tremendo, ¿verdad? Bueno, aquí el proverbista está diciendo, dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Insisto, tener abundancia está mal, no. Al contrario, habla bien de usted en el sentido de que ha sido un buen administrador de lo que Dios le ha dado, pero administrelo bien. Siembre también en el reino del Señor, porque Dios le ha dado a usted para suplir sus necesidades. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pero si llegase usted a esa plenitud económica, Dios muchas veces le dijo a su pueblo, nada más, no quiero que se te olvide que si en algún momento empiezas a ver la situación muy estable, empiezas a ver la comodidad, empiezas a ver la prosperidad alrededor de ti, no se te vaya a olvidar que esa prosperidad proviene ¿de dónde? De mí, de Dios. Y aquí el proverbista nos dice, dame lo suficiente, o es parte de su oración,
Dame lo suficiente para satisfacer necesidades, porque si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Próxima semana abundaremos más en cuanto a esto. Sin embargo, lleve esta palabra en su corazón y medite en cuanto a esto que le diré. ¿Tienen necesidad hoy? ¿Le falta trabajo? ¿No le alcanza y por ello trabaja más? Solamente escuche esto. Si Dios nos ha dado, hermanos, una salvación tan grande, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que nos hagan falta para suplir nuestra necesidad? Ojo, dije nuestra necesidad, no nuestra necedad. Entonces, pidámosle a Dios de su guianza y su sabiduría y oremos, hermanos. Oremos que el pan, la provisión de cada día, sea en cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie y damos gracias.